Primero, a lo que representa una pequeña pincelada de Cuba suena. Aunque no nieva en Cuba, este es un paisaje del proceso de deshielo en la isla. Un momentito para asomarnos a algo sobre lo que es la libertad de credo y religión. En Cuba acabamos de salir de un estado constitucionalmente ateo marxista. Sí. No acabamos de salir. No, estamos todavía. Porque tú necesitas algo en que creer, necesitas algo para continuar, pero para tener fe, para tener optimismo. Por eso creo la religión. Yo digo que todos los países con sus distintas culturas tienen religiones totalmente diferentes, pero aún así sigue siendo lo mismo. Pero sigue siendo lo mismo. Es algo en lo que tú crees, si eres devoto, para tú tener una vida mejor. A ver, yo les voy a decir, yo soy ateo. O sea, yo no tengo ninguna religión. Sin embargo, hemos tenido que aprender a vivir en un momento de diversidad. Lo mismo, vecino tuyo es babalao. Que tu abuela después de muchos años decidió ir a la iglesia de nuevo. ¡Ay, sí! En Cuba tenemos muchas cosas al mismo tiempo. Lo mismo, un auge de la prostitución, que el auge desmesurado de pastores protestantes, de comunidades de testigos de Jehová por todo el país. Cuba está cambiando, ¿no? También está cambiando hacia una diversidad de prácticas, hacia una diversidad que eso es muy bueno. Por lo general se dice que el cubano no es religioso, lo que el cubano crea a su manera. Y fuera de Cuba nos vemos como católicos, pero realmente las prácticas yoruba o las religiones afrocubanas, para no desdeñar ninguna, muchas veces son prácticas del ámbito privado. Decía, creo, Tomás Alva Edison, que el genio es como 2% de inspiración y 98% de transpiración. Y hay mucho trabajo ahí, hay mucho trabajo, por supuesto apoyado en el cimiento del talento de su director Ernesto Fundora, que me acompaña desde la capital mexicana. 17 capítulos en los que sospecho hubo mucho insomnio, mucho sudor y quién sabe si hasta alguna lágrima también. Bienvenido. Gracias, Pedro, gracias. Un honor estar contigo. No, encantado. Está en las plataformas digitales. Yo sé que hay gente que ya ha tenido esa oportunidad, pero para los que están viendo el programa, les di apenitas una pincelada. ¿Qué encuentra el que se sienta a ver la serie Cuba Suena? Bueno, la serie son 17 horas, son un recorrido por la cultura y la sociedad cubana. Esencialmente es un registro de ese periodo que yo defino como el post-castrismo, que empieza con la visita de Barack Obama en el 2016 a La Habana en la primavera y que, bueno, se agudiza y llega a su momento de mayor apogeo con la aprobación del artículo 3 de la ley Helms-Burton, ya estando Donald Trump en el poder, ¿no? En medio de eso tenemos, de alguna manera, la muerte de Fidel Castro como un proceso importante de la nación. Después tenemos, digamos que la asignación a dedo de presidente de Díaz-Canel y una serie de eventos como, por ejemplo, el fracaso de este modelo de negociación con el imperio que pudo haber tenido el gobierno cubano, y que se frustró por X razones que en algún momento tendrá que analizarse, ¿no? Y la serie pretende registrar ese momento porque creo que es un momento irrepetible, efímero, pero que fue el ensayo-error de hacia dónde pudo haber caminado Cuba en una especie de transición. Cuando hablamos de esa transición, ¿qué tan difícil fue encontrar gente tan vocal, tan abierta, como los que estaban, por ejemplo, en ese carro hablando de sus creencias? Mira, a mí me pasó algo curioso con esta serie. Yo llevaba guiones por temas, ¿no? Porque cada capítulo es un tema distinto. Hay capítulos a la música, a la danza, a las religiones, a la sociabilidad, a la sexualidad, a la diversidad de géneros, al malecón, a las industrias de la moda, porque acuérdate que a mí me toca
el desfile de Chanel en La Habana, como me toca también, concierto de los Rolling Stones, o sea, una serie de eventos que fueron muy específicos dentro de la historia de la Revolución Cubana, que daba la impresión de que era una apertura, ¿no? Pero yo cuando empiezo a trasladarme, porque había mucha dificultad para conseguir el transporte, porque había tanto extranjero en Cuba, el mundo entero está viviendo a Cuba. Conseguir un carro era muy difícil y yo tuve que empezar a moverme también en los almendrones, que son estos coches de época. Y entonces descubro que son los verdaderos espacios de debate y los espacios de tolerancia, donde la gente se ponía a discutir todos los temas. Las primeras secuencias que yo tengo de ese capítulo del almendrón fueron orgánicas, que yo saqué la cámara, pedí permiso y empecé a grabar aquellas discusiones. Ya después sí me puse de acuerdo con gente para subir distintos tipos de personas, ¿no? Porque sí me interesaba tener como ese espectro de las generaciones que fueron nacidas en los 50, los que nacieron en los 60, los 70 y los más jóvenes. Pero lo que tú ves ahí es la elocuencia natural del cubano. El cubano tiene una capacidad para hablar, al cubano le gusta mucho la conversación. Y cuando encuentra un ambiente de cierta permisibilidad, se abre y salen estas cosas tan esplendorosas como la de ese capítulo, que yo creo que es uno de los capítulos que en algún momento tendrá que servir como referencia para entender lo que estaba pasando ahí en el pluralismo cubano en ese momento. Los almendrones de alguna manera como esquinas de la pelota con ruedas, ¿no? Esa esquina donde se pelean a muerte por el béisbol. Exactamente. Ernesto, cuando hablamos de cosas con las que te sientes particularmente satisfecho y al mismo tiempo si hay algo con lo que te sientas que podrías haber incorporado X, Y o Z. Sí, bueno, mira, yo digo que conmigo, de parte de ese gobierno con el cual yo tengo un diálogo muy difícil, tengo que reconocer que no fui en ningún momento afectado o maltratado para nada. O sea, yo me moví con bastante libertad. En ese momento creo que había una especie de relajación de las tensiones y lo único que no pude abordar algunos temas que a mí me hubieran encantado. O sea, yo hubiera querido tratar temas como, por ejemplo, las industrias médicas cubanas, farmacológicas, el desarrollo de la biotecnología, la industria científica, pero bueno, como esos son polos ya de interés de seguridad nacional en Cuba y los maneja el ejército, ahí no pude llegar. Me hubiera gustado meterme más a fondo con el mundo del deporte también, que el deporte se ha ido traduciendo en una industria muy redituable, pero a grosso modo creo que con lo que más satisfecho estoy es con haberme reencontrado con mi país. Yo creo que esto es un registro amoroso de un cubano que tiene 30 años fuera de Cuba, en ese momento tenía 25, 26 años fuera de Cuba, y que llega allí y vuelve a recuperar toda esa fascinación por la belleza nacional, por la gracia nacional, por el esplendor de la gente, porque esto es una serie que no tiene nada que ver con el Estado ni con el gobierno, esto es una serie que dialoga con la ciudadanía. Y además que yo, por tener esa especie de, digamos que credenciales de representación de un tercer exilio tal vez, o de una tercera orilla como es México, que no represento ni a La Habana ni a Miami, la gente fue un poco más abierta conmigo, ¿no? Y me dio acceso, yo entraba a las casas, conversaba con la gente, me metía en todos los ámbitos, del más doméstico hasta el más público, ¿no? Entonces, creo que encontré algo importante, y es que hay patrones o factores o zonas, yo llamaría rizomáticas, que son las que definen verdaderamente, las que le dan sostén, las que mantienen vivo al cubano. Y una de ellas que encontré es la música, el baile, el sentido de la profanación de la tristeza, porque fíjate que esto es algo que te quiero advertir. Yo siento que le estamos dando demasiada importancia a la tragicidad cubana. Y si vamos a ponernos una perspectiva de futuro, lo que hay que empezar a levantar, lo que hay que empezar a custodiar, lo que hay que empezar a potenciar es nuestra capacidad de sonrisa a toda costa, nuestra capacidad de celebración, porque a fin de cuentas ya el proceso de la revolución concluyó. Lo que estamos viendo es un remanente muy trágico, muy ruinoso, con un factor de conmoción popular muy grande, pero en realidad este proyecto no es más que uno de los tantos proyectos de revisión de la nación que está tratando de entender un siglo. Los cubanos, todos los cubanos estamos tratando de entender el siglo XX cubano. Y estamos justo en ese momento de resumen y de conclusión, y este es uno de los tantos proyectos que te puedes encontrar
en cine, en televisión, en teatro, en danza, en la ciencia, en la teoría, en la academia, en los medios, ustedes mismos los que hacen la labor mediática en Miami, estamos todo el tiempo revisando para tratar de entender lo que pasó y hacia dónde podemos caminar. Creo que ahí se inserta esta serie también. Te diré que es tan fascinante la forma en que explicas esto, que sospecho que mucha gente se va a lanzar de cabeza a las plataformas para poder asomarse puntualmente a cada una de estas 17 horas. ¿Cuál fue la sorpresa más grande que te llevaste? Si te llevaste alguna sorpresa. Sí, una de ellas, por ejemplo, conocer a Luis Manuel Otero Alcántara y conocer el movimiento San Isidro. Para mí fue muy revelador, porque nosotros cargábamos con ese malestar y con ese malentendido de que los jóvenes ya no les interesa nada, de que los jóvenes son posnacionales, de que los jóvenes ya no les interesa el destino de Cuba. Y para mí fue muy reconfortante encontrar esa comuna de locos, soñadores, artistas, irreverentes, inteligentes, leídos, cultos, incluso con una beat y con un prisma popular que para mí es un factor fundamental de los cubanos. Entonces ese encuentro con ellos a mí me regeneró, me reactivó la esperanza de una Cuba mejor, de un cambio posible para Cuba. ¿Diferencia más grande en aspectos de enfoque entre alguien de la generación, ya que mencionabas de 50, 60, 70, 80, de la del 50 con la del 80? Mira, en El Almendrón hay un personaje que es una señora de 65 años y curiosamente es la más vanguardista. Es la que tiene la mayor claridad de lo que está pasando en Cuba, de lo que pasó y de lo que puede pasar. Entonces, estas cosas generacionales a veces nosotros las vemos como muy esquemáticas. Los jóvenes, mira, los jóvenes son un poco globalistas o globalizados de alguna manera, ¿no? Y lo que quieren es la apertura del mercado, de las oportunidades económicas, un sentido más pragmático de la vida. Sin embargo, esta generación defraudada, esta generación traicionada que se supone que fue el hombre nuevo y que ve que los metieron en un laberinto y un callejón sin salida, está en una revisión muy interesante porque el debate en el que ellos se sumen es qué se va a aprovechar, qué hay que rescatar, qué es lo que es perdurable y qué es lo que hay que darle un borrón y una cuenta nueva. Entonces, a mí eso sí me interesó mucho, ver cómo la generación que nació entre los 50, 60 y 70 sí tiene una labor de preservación de valores históricos y culturales que le dan sustento todavía a la nación del futuro. Gran agradecimiento por enriquecer nuestro programa, Ernesto. Lo mejor para ti y para los tuyos. No, a ti, Pedro. Un honor estar contigo nuevamente. Ernesto Fundora, director de Cuba Suena. 17 capítulos sobre un paisaje y un pasaje muy, pero muy impresionante de la historia moderna de Cuba. Hay una Habana que me encanta, una Habana mía. Hay una Habana de pasión y melancolía, calor, tabaco, ron y poesía. Y una sonrisa cada rato con su picardía. Hay una Habana que te asfixia con la bobería. Hay una Habana de fe y de sabiduría. Hay una Habana que está lista, otra que no se fía. Así que ten cuidado. Vamos a paréntesis, ya volvemos.